Bienvenidos, bienvenidas a la ansiedad filosófica. Hoy un tema que genera rispideces, contradicciones, angustias, porque estamos viviendo en un momento histórico en el que cuesta mucho sentarse a leer, desde estudiantes de los primeros años hasta estudiantes avanzados, gente que se dedica al campo de la cultura, profesores universitarios. Cada vez más resulta una especie de exotismo encontrar a alguien que lee. Muchas veces sucede en los colectivos, en el subte, que encontramos gente que está leyendo, pero siempre vieron que leen lo mismo. Rolón, Florencia Bonelli, Claudia Piñeiro, que está todo bien, pero yo me refiero a una lectura más concentrada, sofisticada, que requiere una especie que requiere esfuerzos, y eso está, vamos a decir así, en extinción. Yo no tengo el discurso que hoy no se lee, porque efectivamente se lee muchísimo, pequeñas notas, reseñas milimétricas o mínimas, se leen mensajes de texto, pero el ejercicio de sentarse a leer durante varias horas prácticamente está en extinción, y sobre todo en círculos donde supuestamente eso debería primar, como ya les dije, en la universidad, por ejemplo, que es un reducto hoy día de antiintelectualismo feroz. Quizá uno de los reductos más feroces, en donde mejor dicho, se despliega de manera más feroz el antiintelectualismo. Me gano amigos y amigas. Dicho esto, me estaba refiriendo entonces al ejercicio de leer. Entonces, yo esto muchas veces lo doy en clase. En general trato de no superponer los materiales que yo trabajo en la universidad con los que trabajo en este canal. Pero varias veces ya me han comentado y me preguntan cuál es el motivo, y yo realmente no sé exactamente cuál es el motivo, por eso hoy voy a traer a colación uno de los materiales que en general uso las primeras clases, o la primera clase cuando despliego de qué va el año. Es un librito justamente que se llama Un filósofo, de César Aira, de Iván Rosado, de la editorial Iván Rosado, y que en el inicio plantea de un modo irónico cómo le cuesta a un filósofo aproximarse a su objeto. Yo lo voy a leer y voy a plantear una hipótesis, pero luego de leerla. Dice así: había una vez, y ya esto nos remite, ¿no?, a los cuentos infantiles y en ese sentido a la ironía. Había una vez un filósofo que era muy lento con las ideas. No bien empezaban a complicarse, él se perdía. Tenía que volver atrás, hacer un tremendo esfuerzo de concentración para no extraviarse a la vuelta de una coma o de un punto. Los conceptos, los famosos conceptos con los que se llenaban la boca todos los filósofos, él tenía que tratarlos como un cirujano trata un órgano enfermo. Debía abrir sus fibras con el bisturí de la inteligencia, tratar de que no le temblara el pulso, cerrar los ojos, apartar del pensamiento cualquier otra cosa, tratar de asirlo fugitivo y repetir 10 veces el mismo proceso con cada frase, con cada palabra, y reconocer con infinito desaliento que tanto trabajo podía haber sido inútil al fin de cuentas, porque se quedaba con la duda de haber entendido bien. Yo me pregunto, si este texto irónico, paródico de César Aira, hacemos una especie de inversión y lo leemos de manera literal y decimos, a ver, ¿no es necesario para leer ser muy lento, concentrarse en su objeto, aplicar, abrir sus fibras, la del libro, con un bisturí, con el bisturí de la inteligencia, que no nos tiemble el pulso, apartar del pensamiento cualquier otra cosa, es decir, concentrarnos? Yo sé que por definición en una lectura hay desconcentración. Vuela una mosca, pensamos en qué vamos a comer a la noche, aunque sea la lectura más sutil y sofisticada del mundo. Repetir 10 veces el mismo proceso, ir una vez y otra vez e insistir hasta que las cosas sucedan. ¿Y qué dice Aira? Y
probablemente la cosa que sería esa especie de mito que es la comprensión, el mito del sentido, no sucede, no entiendo bien. Dicho sea de paso, qué maravilla no entender bien. ¿Qué sería entender bien? Ahora, esto coincide con la propuesta de otro filósofo justamente, que es Nietzsche, que en algunas de sus cartas, en la genealogía de la moral, dice algo así como que tenemos que leer como un filólogo, lentamente. Dice, tenemos que, algo que ya no se hace como lectores modernos, y él está hablando de 1880 por ahí, rumiar como las vacas. Es decir, traer de nuevo la lectura, procesarla y volver a procesarla y volver a procesarla. Y en un momento indica, en el prólogo de Genealogía de la Moral, dice, yo considero que a mí no se me ha comprendido si las mismas frases no han herido y no han curado a la vez al lector. Me parece fantástico porque acá estamos logrando una especie de comunión entre lo que sería la parte más, digamos, si se pudiera separar, la parte más intelectual, que es esto, concentrarse, revisar los conceptos una y otra vez. Lo del filólogo de Nietzsche está en ese sentido, ¿no? Leer, como si uno dijera leer con lupa, a ver qué pasa. Puede suceder que al leer con lupa lea mal, entienda mal, porque se distorsiona el objeto, pero no importa eso, lo que importa es el modo en que yo me predispongo hacia esa lectura, y comprender o comprender es simplemente un detalle. Y finalmente lo que decía de que la misma frase, las mismas palabras, hieren y curan a la vez. Es decir, leer con el cuerpo. Que el texto nos atraviese. Porque claro, uno puede pasar por un texto y salir de la misma manera que entró. Es evidente que eso no es la única responsabilidad. En ese caso no es del texto, sino de la predisposición que nosotros tenemos frente al texto. Que el texto nos atraviese, que nos mueva 1 milímetro del modo en que pensamos. Por no hablar, por supuesto, del placer que genera la lectura. Por eso mismo, hoy que está tan en boga, los resúmenes del chat GPT y todo, si hay algo, hay una tentación ahí, hay una tentación por no leer, hay una tentación de que algo sea más rápido. Pero claro, nos estamos perdiendo de lo mejor de la lectura, que no es la comprensión, no es aprender nada, ni un carajo, sino simplemente leer. Entonces, dicho todo esto, considero que hay que finalizar ahora mismo este video. Soy Manuel 40 y esto es La Ansiedad Filosófica.